bien, si os parece, vamos a empezar con esta mesa redonda en la que tenemos también a Juan Jesús Merino, que es director de ventas de Bitdefender, que no sé si está por aquí o si os podéis ir subiendo ya, pues nos vamos sentando. Tenemos a Diego Solís, que es responsable de canal de WatchGuard en España. Y como os decía, vamos a tener en la mesa redonda también a Pablo Fernández Burqueño, que es pues, responsable de Estila, que es precisamente pues, una empresa especializada en dar asesoría en GDPR. Y tenemos también a Antonio Ramos, no sé si está por aquí, que es nuestro experto en seguridad, CEO de Stack Overflow, presentador de Mundo Hacker, en fin. Pues si os parece, nos vamos sentando y... Como os decía, el objetivo de hoy es que tengáis más información sobre el panorama de la seguridad, el panorama de las soluciones que hay en ciberseguridad y el panorama que hay en legislación, que es muy importante este año por este GDPR que entra en vigor pues en el mes de mayo, me parece que es el día 25. Pues sin más, os he presentado ya a los ponentes que tenemos. Vamos a hablar lo primero un poco de seguridad. Quiero hablar con Antonio porque el año pasado hemos tenido ciberataques muy sonados, pues destructivos, ¿no? Pero estamos viendo por otro lado que la tecnología avanza a un ritmo que a veces no somos capaces de calcular cuáles son las consecuencias de lo que viene encima. Cuéntanos un poco cómo ves tú el panorama de la ciberseguridad, porque lo que está claro es que los ataques que están siendo tan agresivos son también ataques burdos, no son tan sofisticados como podrían ser. Estamos viendo tecnologías como la robótica, los drones, la inteligencia artificial y demás que podrían crear super armas malvadas, ¿no? Y sin embargo, lo que vemos es que el panorama es que incluso empresas que se supone de gran renombre y que debían estar muy bien protegidas, caen con ataques que son muy básicos, ¿no? Sí. Comentar, es decir, en el plano, como tú bien dices, se pueden realizar ataques súper sofisticados que no están al alcance de cualquier persona, están al alcance de grupos, ¿sabes?, cualificados y trabajan en ciberespionaje, etcétera. Pero sí es verdad que en las empresas, la visión que nosotros tenemos, la experiencia que tenemos, es con ataques muy burdos, con desconfiguraciones de seguridad muy sencillas que tienen, es decir, se llegan a compromisos de datos totales, o sea, desde cuentas de administrador, de directorios activos donde está todos los usuarios de la empresa, desde acceso a las bases de datos, de sistemas de cifrado de password muy débiles que se puede hacer una ingeniería reversa, desde páginas web que ponemos el negocio online y accedes a datos de clientes o transacciones de pago o direcciones, teléfonos, etcétera, que realmente están mal programadas. Y con ataques realmente... es decir, no muy sofisticados, de un experto en pentesting, pues siempre se obtienen los resultados que es lo que llamamos la evidencia de comprometer datos sensibles de esa organización, que podrían ser no solo sustraídos y expuestos, que es lo que hacen evidencia, sino modificados, destruidos o publicados con el consecuente daño que daría una normativa como es esta nueva LOPD avanzada de Bruselas, que entonces ya viene el problema para la empresa, no he sido hackeada, no solo han comprometido mi imagen, prestigio, etcétera, sino además estoy obligado a pagar una cuantosa multa por esta posición. Público que ha sido atacado, porque los daños reputacionales son uno de los más importantes, porque esta empresa, que yo no he dicho el nombre, seguramente todos la tenéis en la cabeza, cuál es una de las que fue afectada por WannaCry y que llenó los telediarios de un fin de semana entero, ¿no? Yo creo que otro de los problemas más importantes que vamos a tener, que estamos teniendo o que están teniendo las empresas, es el del robo de datos. Tenemos el ataque, digamos, destructivo, que solamente es, digamos, cibervandálico, no sé si existe esta palabra, pero hay otro ataque que lo que quiere es robar. Sí, la sustracción de datos para su venta posteriori o para extorsionar a la empresa o el secuestro de datos, como todas estas campañas de ransomware que vemos. Pero es que la verdad es que lo sufren todas. Yo es que no conozco ninguna. Es decir, el CEO de Cisco hace unos años comentó que existen aquellas empresas que reconocen que han sido hackeadas y hay aquellas que han sido hackeadas y no lo saben. O sea, entonces lo que te está hablando es que el 100% de las empresas, a su entender, han sufrido una incidencia de ciberseguridad o una exposición de datos o un hackeo a sus datos. Y lo que pasa,
La gran empresa se ve también involucrada y la gran empresa muy afectada, pero el mercado de las pymes, eso va a ser la sangría del mundo mundial, ¿eh? ¿Sabes? Además porque las pymes no disponen de unos sistemas de defensa perimetral, de unas metodologías, unos procesos, unas políticas, unos sistemas anti-malware, etc. Yo veo grandes bufetes de abogados o de asesoría jurídica de muchos reconocidos y no tienen ni firewall. Tienen el router de Telefónica que le ponen, ¿sabes? Que seguramente esté configurado hasta con admin 1, 2, 3, 4. Probablemente lo suele estar. Uno de los focos de robos de datos más importantes, sin embargo, está en los propios empleados. Yo os los voy a preguntar luego a los que trabajáis creando estas soluciones de seguridad. ¿Existe alguna manera de controlar eso? ¿Se puede controlar? Porque yo creo que lo primero que hace un empleado cuando se va de una empresa es llevarse la base de datos, todas las que pueda, ¿no? Y quiero también preguntarle a Pablo qué significa eso desde el punto de vista de la empresa, porque aunque os parezca lo contrario, el problema no lo tiene el empleado, lo puede tener la empresa por haber dejado, si no me equivoco, que ese empleado pueda llevarse esos datos, ¿no? Si te parece, si respondernos a esto, Pablo, si puedes. Claro. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, gracias por venir, ¿eh? Yo pocas veces veo esto tan lleno de gente, así que probablemente sea por el hecho de que se está acercando, ¿verdad?, el 25 de mayo. En relación con la pregunta que nos acaba de hacer Dani, cuando una persona de una empresa se lleva datos porque dice, bueno, o sea, es que ni siquiera lo piensa, dice, o sea, puede quizás pensar, igual me valen para un futuro empleo. 7 de cada 10 personas que trabajan en España piensan que esto es normal y que no hay ningún tipo de irregularidad. Bueno, pues como la empresa no ha custodiado bien los datos, no ha velado por su protección, no ha formado a los trabajadores, es la empresa la que sufre la sanción económica que, como muy bien ha avanzado Dani hace un momento, puede llegar hasta los 20 millones de euros o hasta el 4% de la facturación global del año financiero anterior de esa empresa. Y luego el empleado va a poder ser despedido, claro, pero el que paga la sanción, en este caso, la multa, es la empresa. Juan Jesús, no sé si vuestras soluciones o tú sabes que estáis trabajando en soluciones precisamente para esto, para que los datos de las empresas no salgan. Efectivamente hay... O si salen, que se sepa quién las ha cogido. Hay soluciones, bueno, yo creo, primero por podría decir lo contrario, ¿no? Nosotros dentro de la seguridad lo que ofrece Bitdefender es una solución muy concreta, pero yo soy un creyente que la seguridad es un proceso completo, no es un producto o una mezcla, una amalgama de un par de productos o 3 productos, sino que es un conjunto de soluciones, de procedimientos, de formación de los empleados, que también lo habéis comentado, y todo eso hace que al final tengas ese proceso de la seguridad. Evidentemente que sí hay soluciones que te permiten ser dueño de tu documento, administrar quién los abre, quién los copia, quién los modifica o simplemente dar permisos de todo tipo, ¿no? O sea que eso está, yo creo que lo que hay ahí es una oportunidad de negocio para los partners, para los integradores, que usando nuestras soluciones puedan proveer a sus clientes de una solución que le permita precisamente el cumplimiento normativo, la seguridad de datos y el cumplimiento normativo que viene ahora mucho más duro con la GDPR. Antonio, es que te he dejado de lado porque quería comentar estos dos aspectos, pero hemos visto, como decíamos el año pasado, pues ataques de ransomware muy llamativos, como Bad Rabbit, como WannaCry, como Petya. De momento, 2018 parece tranquilo. ¿Qué crees que vamos a ver? No, ¿qué es lo que vamos a ver? No es que esté tranquilo, ¿eh? Es decir, no he visto ninguna estadística donde las cifras hayan disminuido. Es decir, todo, en su globalidad, los ataques se están ejecutando y en este momento seguramente haya gente dentro de muchas de las empresas a las cuales vosotros dais servicio, sin que ellos lo sepan. ¿Qué es lo que se va a ver más gordo? Pues no lo sé. ¿Sabes? El IoT sí va a pasar. La industria, ¿no? Sí, la industria. Es decir, los ataques a este mundo de Internet de las cosas que no está protegido va a generar unos vectores de ataque, es decir, exponenciales en la notoriedad. Tampoco es que no tengamos todavía dispositivos. Bueno, sí, ya hay pruebas de concepto de que podemos modificar armamento mediante IoT, ¿no? Es decir, un subfusil, hoy en día como le ponen IoT a todo, hay armas que disparan con la ayuda de sistemas computarizados y se han hecho pruebas de concepto donde disparas allí y pegas allá. O los famosos marcapasos de una gran industria farmacéutica que demostraron que podías alterar el nivel del marcapasos
o los resultados que enviaba remotamente a los médicos que supervisaban. Yo pienso que el gran problema de este año, o una de las cosas que vamos a ver, es grandes ataques en el Internet de las cosas. Pero lo que sí es verdad que es todo lo que sea exfiltración, robo, sea interno de empleados desleales o externo de compromiso de empresas, eso es algo que, vamos, es el día a día, hoy en día, de la ciberseguridad. Porque cada vez es más valiosa la información que tenéis, es decir, lo que tenéis en vuestros CRMs, en vuestros sistemas almacenados, no solamente es que sea que os puedan sancionar por perder esos datos, es que es vuestro oro, es lo que tienen las empresas y es lo que vosotros tenéis que ayudar a esas empresas a proteger. Muy bien. Vamos a hablar un poco de GDPR, Pablo, porque a lo mejor puede haber gente que piense pues, que como su empresa no se dedica a almacenar datos biométricos o datos de gran sensibilidad, pues no les afecta. Cuéntanos un poco exactamente a quién afecta GDPR. Claro, claro que sí. A ver, estamos acostumbrados a escuchar la palabra o las siglas LOPD, de Ley Orgánica de Protección de Datos. Desde Europa se han dado cuenta de que los ataques son constantes y que la LOPD, ataques tanto físicos como lógicos, como organizativos, de gente que sustrae datos. Entonces, desde Europa se han dado cuenta de esto y han dicho, vamos a poner la misma norma para todas las empresas que hay en Europa. Y es más, las empresas no son suficientes, así que van a ser comunidades de vecinos, asociaciones, autónomos, empresas pequeñas, empresas grandes, administración pública. Y cuando ya han hecho esto con todas las empresas y el resto de sujetos de Europa han dicho, pero es que no es suficiente, hay que ampliar. Así que vamos a hacer una norma que obligue también a las extranjeras hacia las cuales se llevan datos, como por ejemplo puede ser Amazon en Estados Unidos o MailChimp para el envío de correos electrónicos en Estados Unidos también. Esas y además las que prestan servicio desde fuera de Europa hacia Europa. Entonces, cuando ya tenemos este marco de quiénes son los sujetos obligados, nos preguntamos, ¿yo lo soy? Bueno, pues fijaos, todas las empresas que tienen al menos un empleado ya es una empresa obligada a cumplir esta norma. Es decir, incluso un autónomo, ¿no?, que tenga su base de datos. Un autónomo es muy probable que tenga clientes, con lo cual, si tiene clientes, está obligado a cumplir esta norma, o contactos, o una página web. A través de la página web es muy probable que tengamos un correo electrónico de contacto para que nos escriban. Bueno, pues el mero hecho de tener una página web ya implica tener que cumplir esta nueva norma que viene desde Europa y baja hasta la tierra, hasta los autónomos y las empresas. Una pregunta que te voy a decir que es una pregunta trampa. ¿Qué soluciones tecnológicas obliga la ley o esta nueva regulación a que las empresas tengan? ¿Cuáles son? Es una pregunta trampa. ¿Qué tipo de software tienen que poner o qué tipo de UTM tienen que poner? ¿Qué tipo de firewall? ¿Sabéis por qué es una pregunta trampa, supongo? La antigua LOPD establecía 3 niveles. Decía nivel muy alto o nivel alto en realidad, hospitales. Nivel básico, panaderías. Entonces, para los hospitales decía cifrado. Bueno, ya hay resoluciones, informes de la agencia diciendo qué tipos de cifrados. Bueno, pues Reglamento General de Protección de Datos viene y dice la medida adecuada para mitigar el riesgo. Las mejores, ¿no? Y las de state of the art. De hecho, dice, según el estado del arte. Es decir, si tienes un firewall y hay un ataque nuevo, pues mejora tu firewall. Si tienes un endpoint y hay un nuevo ataque, pues cuida y vela porque el endpoint sea el mejor, según el estado del arte o el estado de la técnica, no solamente de la ciberseguridad, sino también de los ciberataques. Con lo cual, ¿en quién tenemos que confiar? Pues no en una página web que de repente te regala un software, sino a lo mejor en una empresa de renombre que se comprometa a mantener todo el software que tienes en la empresa permanentemente actualizado. Sí, sobre todo la trampa también la pone en la ley porque dice que pongas las mejores medidas, las mejores que hay en el mercado para protegerte. Pero claro, sois vosotros los que luego tenéis que ayudar a las empresas a decirles cuáles son las mejores. Ajá, y entre otras cosas, pues venís a sitios como este para intentar informaros de cuáles son las soluciones que hay disponibles pues, para cumplir esta GDPR. Y entonces ahora es cuando te pregunto, Diego, vosotros pues estáis muy especializados en seguridad perimetral, en estos UTM, los que llamábamos los firewall, que son una pieza clave
para cumplir GDPR, pero explícanos un poco por qué. Sí, bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, es una pieza clave, yo creo que sería como la primera pieza imprescindible que tiene que tener cualquier empresa. Es decir, voy a securizar, para empezar, el perímetro. Y a partir del perímetro, mediante el proceso, mediante un poco el día a día a qué se dedica mi empresa y qué qué información tengo confidencial o cómo tengo que tratar esta información, decidir qué otras capas de seguridad necesito. Pero bueno, nosotros al final somos un fabricante UTM, uno de los líderes del mercado, uno de los fabricantes que a la hora, si tienes una auditoría o tienes que demostrar que has tomado las medidas más correctas de seguridad para poder proteger la información, pues bueno, diciendo ya solo si tienes un firewall de hace 4 años, no estás cumpliendo GDPR, entiendo. En otras cosas porque no estás pudiendo escanear el tráfico. Estos dispositivos cifrado, cada día, pues digamos, se actualizan las bases de datos de firmas, de las firmas de antivirus que tiene el propio UTM, del control de aplicaciones, del web filtering, de la parte de sandbox de APT en el momento de cualquier fichero lo llevo en tiempo real para saber su comportamiento, es decir, diferentes servicios o capas de seguridad que de una forma u otra determino pues, si un ataque, un fichero que me descargo o cualquier otro evento que está llegando desde Internet hacia adentro o desde dentro, porque un empleado puede sacar información, como puede ser pues, un poco como hemos hablado antes. Que filtra en ambas direcciones, claro. Filtra de las mismas direcciones y esto es algo que tenemos que tener actualizado, son bases de datos que hay que actualizar día a día o minuto a minuto, dependiendo un poco del servicio. ¿Qué tienen de especial los de WatchGuard? Para mí, lo que tiene de especial de WatchGuard respecto a la competencia es que en un único dispositivo, que es un firewall UTM, un hardware, es ahora mismo el que más servicios de seguridad tiene en el mercado. Al final, un poco el mensaje es, yo pondré muchas medidas o muchas capas de seguridad, diferentes técnicas para detectar y mitigar un ataque de seguridad, y si no es una capa, lo parará otra capa. Y eso yo creo que, comparando nuestra tecnología con cualquier otra tecnología, somos ahora mismo líderes. Y luego encima nos proveemos con líderes en cada uno de los servicios. Por ejemplo, nosotros al final también tenemos un antivirus en el perímetro y en este caso pues mira, trabajamos con Bitdefender, ¿no? Bitdefender es un Está bien que sea así porque estáis sentados en la misma mesa. Poco, al final el resumen es buscamos los mejores proveedores de servicios de seguridad y los implementamos en nuestro dispositivo, que al final es como el primer dispositivo o la entrada de cualquier acceso o cualquier ataque, siempre viene por uno de los principales lugares donde viene cualquier tipo de ataque es desde Internet. Muy bien. Y luego, ya terminando, también tenemos que empezar a tener en cuenta, que yo creo que seguramente en un momento hablaremos de la parte Wi-Fi. Yo creo que la parte Wi-Fi... Bueno, evidentemente. Hemos estado hablando un poco de Internet de las cosas, pero bueno, muchas cosas de Internet de las cosas viene también por las redes Wi-Fi, o casi todo está conectado a una red Wi-Fi, y en los próximos años va a ser el punto vulnerable de cualquier... Bueno, ya lo está siendo. Yo creo que uno de los pero... ataques más habituales, que además lo vemos en muchas demostraciones, Antonio, esto de los honeypots, ¿no? Es decir, que tú llegas al aeropuerto y estás en la sala que pone SEAT y ves en tu tableta, en tu teléfono, en tu ordenador, Wi-Fi SEAT, y dices, esta es la buena. Claro, es una práctica habitual desde hace muchos años, ¿no? O free Wi-Fi, ¿no? Y todo el mundo va a ir a free Wi-Fi o algunos hotspots que estén clonados de gente con... Hay herramientas en el mercado que en verdad en media hora tú puedes imitar el punto de acceso de AENA cuando vas y hacer que la gente se acredite. Y últimamente, si os habéis dado cuenta, muchos servicios de Internet de las cosas es, ¿quieres validarte con tu cuenta de Facebook o de Twitter? Es decir, la manera de poder utilizar gratuitamente la Wi-Fi de ese aeropuerto es mediante tu password de Facebook o de Twitter o de algún... Sí. Y en verdad hay herramientas que están preparadas en kits de explotación de pentesters que levantan ese punto de acceso clonado, lo simulan igual que ahí estaríamos haciendo, capturando las credenciales de redes sociales de todos los usuarios que se enganchasen a ese punto. Eso es lo que ha hecho que muchas empresas las redes inalámbricas estuvieran demonizadas, ¿no? Es decir, aquí el que se conecte por cable. Sin embargo, hay maneras de hacerlo seguro, ¿no? Al final somos un fabricante... Acércate un poco el micro, ¿qué? Nosotros al final somos un fabricante UTM, pero hemos sacado una línea para la parte Wi-Fi seguro, porque sabemos que ahora mismo es el punto vulnerable de cualquier tipo de empresa. Un poco lo que estaba comentando, es muy sencillo levantar un hotspot con el mismo SSID de cualquier empresa y que un usuario intente conectarse dando sus credenciales de usuario y contraseña contra esa red Wi-Fi que se ha quedado fraudulenta. Y esto, como lo comentaba, muchas soluciones ya integran con redes sociales, pues de una forma muy sencilla sacas el usuario y contraseña de tu red social, que muchas veces ese usuario y contraseña es lo mismo que utilizas luego para el banco, para otro tipo de páginas web, que así que son las que los hackers quieren. Seguramente no quieren tu cuenta de Facebook, sino quieren tu contraseña, que saben que en algún sitio seguramente la estás utilizando. Antonio,
una de las cosas que te quería preguntar antes también, pero como estamos yendo de un lado para otro, es lo que tiene que ver con la actitud de las personas. El elemento que siempre nos explicáis los expertos en seguridad, más fácil, el más vulnerable, es siempre la estupidez humana. Es decir, el abrir esa foto de que te manda un amigo que en realidad es un bot que le ha suplantado en Facebook, pero que, oye, es que quería ver yo este vídeo. Entonces, ese por un lado, porque hay una parte que es importante, que es la de la concienciación y la formación. Y luego, estamos viendo que muchos de los ataques que estamos teniendo tienen que ver con que en los departamentos de informática no se aplican los parches. Sí, hombre. Uno, la imbecilidad humana. Sí, el 90% de la raza humana, y no lo digo yo, en estudios presenta algunas taras, ¿eh? O sea, hay un fallo. Ya es como llevamos 50 años intentando aprender inglés y nadie habla inglés nunca. ¿Sabes? Ese de verdad es el gran hándicap de la ciberseguridad, ¿eh? Es decir, el comportamiento humano en patrones de seguridad que en la vida física, quizá por 500 años de historia, hemos adoptado el método error-prueba, pero en ciberseguridad parece que no hay un riesgo en abrir un objeto. Yo siempre digo, ¿tú me darías las llaves de tu casa porque te lo pido? ¿Me darías tu DNI ahora? Oye, ¿me dejas tu DNI o tus llaves de tu casa que mañana te las devuelvo? Eso en la vida física lo tenemos como bloqueado, pero en la vida digital no es tan así, ¿eh? No pasa nada, si me quitan la cuenta de Face, no pasa nada, pero efectivamente el patrón de password, como no somos capaces de recordar 60 passwords complicadas, pues estoy seguro que será un patrón muy similar en muchos servicios de valor, password de acceso a tu, no sé, VPN, password de acceso a la banca online, a Amazon, habrá un patrón en esa password seguro de Facebook o de Twitter, etcétera, que es Mr. Robot, es lo que hace. Estos diccionarios que con una palabra muy parecida a la que utilizas empieza a generar passwords muy parecidos a esos, porque no somos capaces de variar mentalmente mucho las passwords. De hecho, sabéis que ¿cómo se llama la página esta web de contactos que hackearon? Ashley Madison, ¿no? Efectivamente, la password más utilizada, pero que eran como casi 1 millón de usuarios. ¿Qué era? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, lo que a nadie se le ocurre, ¿eh? Pero es que la segunda más utilizada, que eran como medio millón QWERTY, ¿no? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por si había que hacerla más compleja, ¿eh? Efectivamente, QWERTY. ¿A quién se le va a ocurrir en la vida QWERTY? QWERTY. ¿A nadie? ¿Sabes? Pues este es el patrón de los usuarios. El tener soluciones no vale para nada si no también hacemos un trabajo con el cliente de que debe de concienciar, capacitar, aunque sean pequeños talleres, Sí. ¿sabes? De lo importante de los datos que manejan, lo significativo que es para su negocio, que aquí vivimos todos de la empresa y si esto se sufre una penalización, tú te vas a ir de la empresa, ¿vale? Y la otra, esto es a nivel de usuario, pero de verdad es el gran eslabón débil de la cadena, ¿eh? Porque grandes tecnologías, aquí es decir, yo llevo Bitdefender, es la verdad. ¿Sabes? Hay otro antivirus que me gusta más, pero llevo Bitdefender porque, de verdad, porque para mí es el mejor, de verdad. WatchGuard le he visto en auditorías y tal, y aguanta mucho. De verdad, es una gran solución, ¿eh? Es algo que siempre, no he tenido posibilidad de configurarlo ni nada, pero lo he visto ante auditorías de pentesting, ¿eh? ¿Sabes? De intentar comprometer organizaciones. Y la siguiente pregunta era... hablamos de los... Bueno, es que esta parte es muy importante porque la formación, la concienciación y todo esto que estamos hablando, el conocimiento, pues no viene en una caja ni tiene número de serie, pero es también negocio y es oportunidad de negocio. Entre otras cosas, Pablo, porque GDPR obliga a que todas las empresas tengan una mínima formación de sus empleados, si no me equivoco, y que tengan un delegado de protección de datos, que tiene que tener formación tecnológica y en legislación. Tiene que ser experto en ambas materias y puede ser parte de la empresa o puede estar subcontratado. Pero cuéntanos un poco cuál es la oportunidad que hay de dar formación ahora que va a ser tan importante dentro de 107 días para las empresas. Fijaos, voy a hacerlo a través de una práctica que me gusta también traer algún aparatito. Supongo que tú conoces que esto es un USB killer. Entonces, bueno, si quieres tocarlo, No. probablemente... ¿Es no un te va a killer pasar de nada. verdad? Es un killer de verdad, pero bueno, no lo preguntes con admiración porque ya lo viste el último día y me dijiste que lo era. Entonces, este cacharrito
En realidad, con un adaptador, si lo enchufases aquí a tu dispositivo, lo que harías es agarrar electricidad y soltarla rápidamente, haciendo que el microprocesador se pueda llegar a partir y empieza a salir humillo. Sí, lleva un condensador y hace una descarga que destruye el ordenador. Lo curioso es, fíjate en la parte exterior, que es donde se suele poner la marca de la empresa, ¿verdad? Bueno, pues lo podemos quitar fácilmente y poner, por ejemplo, aquí pues podemos poner Ministerio de Defensa, por ejemplo. Entonces, si este pendrive se lo dejamos a uno de nuestros empleados encima de la mesa, ¿quién cree que lo va a meter para ver qué hay? Pues probablemente todo el mundo lo haga. O si se deja un pendrive de este tipo, por ejemplo, aquí a la entrada, imaginad que os hubiesen dado un pendrive. Bueno, no lo sé. ¿Habéis dado un pendrive? Igual sí. No, me parece que es esto. Bueno, a mí si me hubiesen dado un pendrive, lo que haría es utilizar un USB tester, que es un cacharrín que se enchufa al dispositivo, a tu ordenador. A continuación enchufas el pendrive que te han dado. Y si juntando estos dos bornes, estos cablecitos rojo y negro, salta un chispazo, quiere decir que lo que me han dado es un instrumento para destruir ordenadores. Bueno, pues esto, que vosotros ya lo sabéis, es el tipo de formación que el GDPR dice que hay que dar a los empleados. Hay que decirle a los empleados, no descarguéis un ejecutable que os envía alguien, un programa que os envía, un archivo que os envía alguien a través de correo electrónico y no lo ejecutéis dentro de vuestro ordenador, porque puede ser un ransomware, puede ser un sistema que lo que vaya a hacer es cifrar todos tus archivos útiles. Entonces, ¿quién se encarga de dar esta formación? Hay una figura que es el responsable de seguridad y que en determinadas empresas es el delegado de protección de datos. Si una empresa no tiene a nadie que tenga conocimiento de derecho con especialización en protección de datos, lo que tiene que hacer es contratarlo fuera. Y no hace falta meterlo como empleado, puede ser externo. Pero sí, en todas las empresas tiene sí o sí que haber una persona que se encargue de certificar documentalmente que todas las personas que vayan a tener acceso a datos de carácter personal tienen conocimientos sobre ciberseguridad y sobre derecho aplicado a los datos. Yo no conozco hoy prácticamente ninguna empresa que otorgue o entregue este tipo de formación a los empleados. Y esto va a ser obligatorio a partir del 25 de mayo de este año. Así que es otra vía más para intentar impulsar dentro de las empresas el conocimiento de la seguridad del dato. Talleres de estar estudiando 20 días o 15 días. Son talleres de 2 horas, donde, es decir, no son una cosa costosa para las empresas. 2 horitas, ¿sabes? Donde en verdad se dan estos conocimientos básicos en ciberseguridad, porque hay veces que la formación, a lo mejor piensan que tiene que tener un trabajador 4 o 5 días, 30 horas formándose. No, claro, es algo... Estoy de acuerdo y de hecho funciona muy bien la formación para empresas de 100 o 200 empleados, la formación a través de pequeñas pantallitas que de vez en cuando le aparecen. Por ejemplo, si un usuario de una empresa se descarga un archivo que resulta ser un ransomware, lo lógico es que exista una herramienta en su dispositivo, en su PC, que le pare la instalación de ese ransomware y le diga, oye usuario, que igual es posible que no sepas. Entonces se lo explica y el usuario da al botón aceptar de ya lo he entendido y se le envía un certificado a su correo electrónico en plan diploma para que este tipo, el usuario, el trabajador pueda decir pues ya estoy mejor formado. Y lo mejor de todo es que el empresario, que es el que tiene que probar que ha formado a sus empleados, va a poder certificar que ha cumplido la norma. Que es, gracias a que tienes. Y algunas soluciones de seguridad, Juan Jesús, si no me equivoco, empiezan a tener ya estos pequeños test o estas formas de mostrarle al usuario cuando hace algo como esto de querer ver el vídeo que le han mandado por Facebook, que le dice, hijo, no veas este tipo de contenidos cuando no sabes cuál es el origen porque puede tener estas consecuencias, ¿no? Efectivamente, las soluciones son configurables para que puedan dar este tipo de información y nosotros, bueno, lo que estamos trabajando, se hablaba antes de la GDPR, no te obliga a tener un producto en concreto, pero sí te dice que tengas el mejor. Que tengas el mejor. En este sentido, por ejemplo, nuestra solución, habéis hablado de WannaCry, NotPetya, BadRabbit, hemos parado nuestro producto, llamamos estándar, paró todas esas soluciones, todos esos malware. Pero yo me imagino que la respuesta más habitual de muchos clientes es decir, hombre, pero es que yo ya tengo un antivirus.
Bueno, ¿Por qué hay que la tener re- uno todavía mejor? La realidad es que si bien nuestra solución estándar, llamo estándar a la básica, paró estos 3 ataques en el instante cero sin necesidad de ninguna actualización, la mayoría de los fabricantes no la pararon. Aún así, ese es un motivo por el que tienes que migrar a una solución mejor. Si no tienes Bitdefender, quedó demostrado con WannaCry que tienes que ir a una mejor. Si tienes Bitdefender, Bitdefender lo paró en instante cero, pero hay ataques mucho más sofisticados. Realmente estos ataques fueron muy mediáticos, pero se ha comentado aquí, no eran tan Antonio creo que lo decía, no eran tan sofisticados. Realmente hay ataques mucho más sofisticados que no son tan mediáticos y que son los peligrosos. El WannaCry, bueno, pues no digo que no tenga su importancia, pero fue más mediático que peligroso. Y por eso nosotros hemos sacado una nueva generación que te permite tener un mayor control, una mayor seguridad y también demostrar al usuario, ¿no? en un juzgado, no si llega el caso, Sí, que tú has esta tomado es las otra medidas. de que tú has las tomado partes las de las medidas, que ¿no? podríamos hablar. Nuestra solución, por ejemplo, se ha hablado antes también, creo que quedó una pregunta en el aire que hablabas de las vulnerabilidades. ¿Por qué cuando sale un parche nadie lo aplica? Bueno, se tardan semanas, no el usuario final, que todos somos perezosos aplicando los parches. Bueno, lo dejo para mañana, lo dejo para dentro de 4 horas, para mañana, y esas 4 horas se convierten en 4 semanas o... El propio administrador, y da igual que sea una pyme o una gran empresa, tardan semanas en aplicar parches, por diferentes motivos. Por pereza, porque no se puede parar la empresa, porque estamos cerrando el mes, es época de rebaja y no se pueden parar los sistemas, o porque es época de lo que sea. Entonces, nosotros proveemos soluciones anti-exploit para evitar que eso ocurra. Ahora proveemos soluciones de gestión de parches, patch management. Todo esto son soluciones que te ayudan a cumplir, A estar tener un más freno seguro cuando todavía no y has podido aplicar los parches, efectivamente. porque yo estoy diciendo aquí que, joder, que hay que aplicar los parches, que es lo básico, pero hay veces que determinadas empresas, pues por sus protocolos de funcionamiento, pues pueden necesitar unos plazos más amplios para aplicarlos. En media son semanas, desde que sale una vulnerabilidad y sale un parche hasta que se aplica pasan Siempre semanas. hay una que no has podido Con lo parchear, cual hay porque una ventana adicional hace un de mes riesgo. tenemos a Meltdown y Spectre, que está en todos los microprocesadores. Bueno, estamos de vulnerabilidades sin parchear hasta arriba. Una cosa te iba a preguntar. He mencionado antes la tecnología de inteligencia artificial, que es como una de estas grandes palabras de marketing, y vosotros desde hace tiempo decís que en Bitdefender estáis utilizando inteligencia artificial. Nosotros Cuéntanos un poco para qué la usáis y qué obtenéis de ella que no estén obteniendo otros fabricantes. Nosotros el concepto de inteligencia artificial, o más concretamente, que es una evolución en Machine Learning, tenemos patentes desde 2008, o sea, hace 9, bueno, ya 10 años que estamos trabajando en ello y hay patentes, se pueden consultar, con lo cual llevamos una ventaja a muchos de nuestros competidores que han empezado a trabajar en Machine Learning en el último año, 2 últimos años, ¿no? Incluso hay competidores que han comprado a otras compañías para poder tener esa tecnología. Machine Learning, ¿qué te provee? Bueno, los ataques basados en firmas que los detecta el anti-malware, eso es, lógicamente... Pero eso es de los 90, ¿no? Bueno, pero se sigue usando, pero evidentemente no es una solución, es una capa más. Una de las capas adicionales que nosotros usamos es Machine Learning, ¿no? Que es realmente como la máquina tiene cierta inteligencia, da miedo decirlo, y autoaprende sin estar programada para ello, ¿no? Que sería el concepto más allá de inteligencia artificial de Machine Learning. ¿Qué ocurre? El Machine Learning, uno de los problemas que tiene es precisamente el ratio alto de falsos positivos, ¿no? El detectar que un proceso es perjudicial cuando en realidad no lo es. O sea, si enciendo aquí ahora una cerilla, bueno, sabéis todo lo que es un falso positivo. En ambientes donde no se conoce, me gusta el ejemplo de si enciendo una cerilla y salta la alarma de incendios. No es una falsa alarma, no hay un incendio, ¿no? Simplemente que iba a fumar un cigarro. Bueno, pues los falsos positivos es uno de los problemas que tiene el Machine Learning y precisamente en nuestro sistema que está entrenado durante más tiempo, tenemos más conocimiento y tenemos una red de endpoint, la más grande del mundo, con 500 millones de endpoint, nos hace también ser más rápido, ¿no? Con lo cual bajamos ese ratio de falsos positivos. O sea que la clave no es solamente la inteligencia que aplicas, los algoritmos o la manera en que tú le dices a la máquina lo que debe aprender o qué patrones, sino los datos con los que la alimentas, ¿no? Antonio, ¿tú qué opinas de esto del Machine Learning en el tema de seguridad? Porque en realidad, pues algunos expertos sí empiezan a advertir de los límites que hay que poner a esta inteligencia artificial, pero otros son un poquito más
cautos al decir, oye, las máquinas son inteligentes, pero son muy poco inteligentes todavía. Es decir, yo pienso que todos son modas, es decir, las máquinas son inteligentes hasta determinado punto. Sí, hay pruebas de concepto donde la máquina se ha vuelto mala o el algoritmo que hemos desarrollado de repente ha empezado a ser una amenaza para nosotros y hemos tenido que apagarlo. O sea, todavía podemos apagarlo. Efectivamente, son metodologías que se deben de utilizar, pero es que hablamos de cosas que existen no de hace 8 años, a lo mejor es que existen, yo me acuerdo que hacíamos ya redes neuronales. Los 60, ¿no? Pues yo por lo menos en los 80 mis redes neuronales eran bastante imbéciles en la facultad, pero que nunca aprendían, ¿eh? Ahora por lo menos parece que aprenden. Es como todo este Big Data, ¿sabes? Que en verdad no son otra cosa que muchas veces han sido sistemas que ya utilizaban los biólogos en Darwin, ¿sabes? Cuando clasificabas cosas y aprendías sobre cosas y aprendes en patrones del pasado y comportamientos, pues sí, es verdad que las firmas ya no nos sirven, ¿sabes? Es verdad que todo este sandboxing y el ver los behaviors, ¿no? Los comportamientos y en función de eso aprender y a detectarlo, pero sí está efectivamente la gran cantidad de falsos positivos que esto puede dar, ¿eh? O sea, yo todavía pienso que es un camino largo, que hay gente que tendrá más avanzadas o menos avanzadas, pero que todavía nos quedan muchas cosas por ver en esto de la inteligencia artificial aplicada de manera... Yo no le dejaría a la inteligencia artificial el avión donde yo voy viajando, por ejemplo. Sí. Hombre, lo que está claro es que hay muchas aplicaciones que realmente funcionan, porque cuando buscas ahora en tu galería de Google Fotos, pues buscas traje y te salen personas con traje. O sea, es así de increíble. Buscas perro y te salen fotos de perro. Sí, pero eso es increíble. A mí me parece que una máquina, Claro, que una máquina sea capaz de ver un perro en una imagen me parece ¿sabes? bastante... No, de verdad Y que sea el Face ID capaz de reconocer tu rostro, aunque vayas con barba o te hayas cambiado el pelo, también me parece una cosa... Yo creo que lo interesante sobre todo es que ahora la potencia de cálculo es tal que sí que podemos a estas inteligencias, quizá no tan inteligentes, alimentarlas con muchas cantidades de datos, ¿no? No, es decir, que los patrones faciales en primitivas existan es como la huella digital a principios del siglo. ¿Sabes? No hay nada mágico. Es que lo que pasa es que alguien dijo, joder, pues si ya somos capaces de detectar no sé cuántos puntos dactilares, vamos a ver las primitivas en 3 dimensiones. O sea, no hay nada mágico. Lo que pasa es que la tecnología nos permite hacerlo útil. Que te vea, ¿sabes? Pero de verdad, no hemos inventado. La máquina no ha pensado, voy a explorar a Antonio, tiene primitivas faciales, voy a hacer... Eso no lo hace nada, ¿sabes? Y también no olvides una cosa, hablamos de la inteligencia artificial en este caso para una bondad, para servir, es decir, en la defensa. Pero si yo desarrollo malware, porque los algoritmos de inteligencia artificial están en cualquier facultad, ¿qué es lo que utilizo? Inteligencia artificial para hacer malware. Y ahí se va a liar. Claro, los virus importante, que se estén generando, se aplicará inteligencia artificial para que ellos sean tan inteligentes, también para evadir las medidas de protección. O sea, ¿es algo necesario? Sí, porque las firmas y todo esto ya no nos sirve, está demostrado. ¿Es algo mágico? No, es otra capa de protección necesaria y trabajar con empresas efectivamente que sí lleven una experiencia y un tiempo trabajando en la tecnología. Es decir, que podemos concluir que esta inteligencia artificial sí que ayuda a crear mejores soluciones de seguridad, a reducir estos falsos, pero que también es verdad que hay mucho marketing, ¿no? Una cosa te quería preguntar, Pablo. Uno de los elementos clave también de GDPR es que las brechas de seguridad, hemos comentado el tema de los logs, el ser capaz, si has tenido un problema, de saber dónde has tenido la grieta de seguridad, por dónde se han perdido tus datos, es decir, dónde has tenido esa filtración o ese problema. Y eso, a partir del día 25 de mayo, ya no queda en casa. Cuéntanos un poco en qué cambia la ley en este aspecto, porque el daño reputacional ya va a ser mucho más evidente, ¿no? Sí, os cuento. Voy a poner la teoría en 2 ejemplos. El primero, la base de datos de clientes, necesito llevármela de una ubicación a otra y es debido a que estoy cambiando de sede, básicamente. Entonces yo lo que agarro es el PC donde la tengo, porque no tengo copia de seguridad, tengo el PC ahí y me lo llevo en un taxi y resulta que se me olvida en el taxi y se pierde ese ordenador. Entonces ese es uno de los ejemplos y después vemos las consecuencias, ¿vale? Y el otro, la base de datos que tengo de clientes, sí que tengo backup, lo tengo perfectamente conectado con cable el backup al PC original, donde tengo el originario, y va uno de los usuarios de mi empresa, se descarga uno de estos programas tipo ransomware, por ejemplo el CryptoLocker, y cifra todos los datos, y como cifra los datos y está perfectamente enganchado a la copia de seguridad, al ordenador donde está la originaria, se cifra también la copia de seguridad. Vale. Resultado,
hemos perdido la base de datos de clientes. En los dos casos, en uno puede ser una pérdida física y en el otro una pérdida de acceso a los datos. Dice la norma, el Reglamento General de Protección de Datos, que tenemos que hacer dos cosas. Primera, en 72 horas, dentro de 72 horas, desde que tengo conocimiento de la brecha de seguridad o del incidente sufrido, tengo que comunicar, mejor dicho, notificar a la Agencia Española de Protección de Datos lo que ha pasado. Tengo que decir qué tipo de brecha se ha sufrido, qué tipo de datos han sido vulnerados o afectados, cuáles son las consecuencias de tipo lógico, organizativo o físico que voy a implementar en mi empresa para que no vuelva a suceder y qué voy a hacer en relación con esas personas cuyos datos han sido afectados. Si no me da tiempo en 72 horas, le digo a la agencia, oye, que no me da tiempo, dame más tiempo, y la agencia lo da. Eso es la primera de las cosas. La segunda, tengo que comunicar el hecho a los afectados. Pero claro, ¿cómo comunico el hecho a los afectados? Si se me ha perdido la base de datos, si se ha cifrado toda esa información, ¿qué hago? Dice la norma que te las apañes, pero que tienes que comunicarlo sí o sí. Así que, ¿cómo comunicamos a determinadas personas, a una base de datos de 1000 usuarios, que toda la base de datos o de clientes se ha perdido? Pues hay que ir a un medio de comunicación social. Tenemos que ir a La Vanguardia, a La Gaceta, a Sataka, al medio de comunicación concreto y específico para poder llegar a ese público de la mejor manera posible, a la mayor cantidad de gente posible que forme parte de ese público. Y tenemos que publicar lo que se llama una esquela digital. Tenemos que decir, nosotros, nuestra empresa, ha sufrido esta brecha de seguridad y han sido sufridos Es que esto, estos fíjate datos. lo que significa para una empresa el tener que dar la cara de este modo y decir, he Increíble. perdido mi base de clientes y seguramente la está por ahí Ajá. filtrada en internet a la venta. Y dar la imagino. cara, y dar la cara. Y esto tiene una implicación adicional. Estas personas, imagina que tú eres una de las personas cuyos datos yo he perdido por mala gestión. Pues mi mala gestión a ti te da derecho a pedirme una indemnización. O sea que por un lado, a lo mejor tengo que pagar una multa, pero es que además tengo que pagarte a ti, ¿Multa? afectado, ¿Qué? una indemnización. Una multa, recuérdanos un poco cuáles son las cantidades, porque Ujú. yo me he dicho antes, me parece que era un 5% de la facturación, no sé si estoy... 4% del negocio anual global de todo el año financiero anterior, o 20 millones. En el caso de las empresas es también el 4% y se elige lo más alto. ¿Qué es más elevado? ¿El 4% del negocio anual del año financiero anterior o 20 millones? Lo que sea más alto. Pues eso es lo que tiene que pagar como multa. Bueno, eso, quiero decir, si se llega a ese extremo, ese es el extremo máximo, esperemos que no se llegue. Así que una de las claves para que no nos roben los datos, y que yo no sé si está dentro del texto de GDPR o está implícito, es el hecho de que hay que tener toda la información crítica cifrada. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Si un delincuente accede a nuestra base de datos pero no entiende nada porque todo está cifrado, entonces no hay que comunicar nada a nadie, excepto a la Agencia Española de Protección de Datos, que sí que hay que notificar el hecho. Pero a ningún usuario cuyos datos hayan podido ser vulnerados, porque no han sido vulnerados, no se ha visto, porque estaban bien cifrados, con un cifrado robusto. ¿Y qué es robusto? Nuevamente, pues habrá que confiar en una empresa de renombre que ofrezca un buen sistema de cifrado. Ahora hablamos un momento del cifrado, porque primero, si te roban los datos cifrados, ¿realmente no se pueden descifrar, Antonio? O sea, dependiendo del tipo de cifrado que tengamos, habrá un requisito mínimo desde AES 256 para arriba, que será lo recomendado a lo mejor para que eso sea cifrado, ¿no? Cuando en verdad si se trabaja con un volumen cifrado de información, con un cifrado bueno, el recuperar esas passwords. He comentado al principio cuando hablaba, hay gente que utiliza métodos cifrados débiles y conseguimos revertirlo y saber las passwords de acceso a su base de datos, ¿vale? Pero en verdad si tú utilizas el cifrado se ha utilizado de siempre, es que existe desde César, ¿no? Pero la máquina Enigma, Sí. si el método de cifrado, el joderlo es casi imposible, o vía en tiempo, o lo sofisticado que es, o los recursos para la recompensa que vas a obtener. Entonces, en aquellas soluciones que podamos utilizar con cifrados que están publicados y se utilizan, son estándares, ¿no? ¿Sabes? Subirlo, en verdad no habría, que se te pierda ese portátil, que ese disco duro sea sustraído, que esa base de datos sea copiada, yo no me preocuparía. Otra pregunta que me imagino que le hacen, perdón Antonio, sigo contigo, en muchísimas empresas, cuando tienen un ataque de ransomware, lo que preguntan es, por favor, necesito que recuperes mis datos. ¿Se puede? Hay que aprovechar ahora que el Bitcoin está barato, ¿sabes? Pues, joder, cuando estaba a $20.000, ¿sabes?
¿Se puede? Pues en verdad son funciones de cifrado. Es muy fácil cifrar, pero muy difícil descifrar, ¿eh? ¿Sabes? En verdad sí hay documentos y el Centro Nacional Criptológico tiene un documento ya, nuestro CER de instituciones. Hay documentos donde hay determinadas herramientas que determinados cifrados que han utilizado algunas de estas variantes de ransomware, lo que pasa es que son tropocientas mil. Es decir, hay algunos que se han conseguido revertir o se han conseguido las claves privadas, sí, la base de datos para revertir a estos software que secuestran, pero en verdad, si es novedoso y utiliza el que ha programado el ransomware una librería de cifrado y un método bien, o sea, te va a tocar pagar. ¿Cuánto crees normalmente cuando hay un ataque de este tipo de ransomware? Porque, por ejemplo, con WannaCry, pues luego algunas de estas grandes empresas que se vio afectada, pues luego publicaron métodos o formas o estrategias específicas para intentar, incluidas con aplicaciones para recuperar datos. Claro, sí, pero no olvidemos una cosa, es tiempo. Es decir, voy a tardar 5 años en recuperar la información. ¿No hubiese sido mejor tener un sistema de backup? ¿Sabes? Es decir, porque es que te asombras esto de que mucha gente de los afectados intenta recuperar mediante vías de pago porque no tienen sistemas de backups. O sea, un problema del siglo XX, ¿sabes? El ABC, actualizaciones, backup, ¿ve? C, sentido común criterio. Mira, si hay un ataque de ransomware novedoso, ¿sabes? No lo vas a poder descifrar. De hecho, una de las recomendaciones en este documento del CERT es guarda, si es tan vital, guarda la evidencia, es decir, ese disco duro, manténlo durante tiempo, porque quizá en un tiempo, 6 meses, un año, sí hay una manera de revertirlo. Si es algo de los comunes, conocidos, que son en verdad un pequeño espectro de todos los que de ransomware. ¿Hay alguna oportunidad? Pues hay herramientas, ¿verdad? Hay herramientas que te permiten recuperar, si no la totalidad, gran parte. Hay otra pregunta que me imagino que hace todos los responsables de seguridad, es si detecto que puedo tener un ransomware en la empresa, ¿qué demonios hago? Porque unos desconectan el Ethernet, otros lo apagan. ¿Qué es lo que realmente deberíamos hacer? Hay ya protocolos de actuación, ¿sabes? Uno, es decir, por supuesto, el equipo aislarlo, desconectarlo una de las cosas es desconectarlo de la red en sí, para que no se propague por recursos compartidos que tengan. Otro, muchas veces, es no lo apagues. No apagarlo. Porque en memoria puede estar, dependiendo del ransomware, puede estar la llave privada, ¿sabes? La llave privada que está utilizando para cifrar. Habría métodos de dampeo de memoria que podríamos recuperarla, etcétera. En esta guía que bueno, si quieres la hago llegar, es pública, en verdad es una guía muy interesante. Son la de primeros páginas. auxilios, ¿no? Sí, y viene un protocolo de qué hacer en el momento que soy afectado. Y viene este post-mortem. Es decir, y de todas maneras, es decir, si ya has hecho todo esto pero no se puede descifrar, aunque haya guárdalo durante un tiempo porque quizá en algún momento cualquier laboratorio dedicado a esto en el mundo, pues sí consigue para ese ransomware específico la herramienta de cifrado. ¿Vale? O sea, hay un protocolo que me gustó mucho cuando lo vi, ¿sabes? Lo que pasa es que no me acuerdo la URL, que está público ya, y es cómo actuar ante un ataque de ransomware en el momento, antes, en el momento y en el postmomento. Yo no sé cuántos responsables de seguridad tienen ese protocolo o lo tienen en la cabeza, pero sería importante. Juan Jesús, estamos hablando de cifrado. Cuéntanos, desde vuestro punto de vista, cómo pueden, con vuestras soluciones, ayudar a poner en marcha una solución de cifrado que sea, primero, que no sea muy cara, que sea fácil de utilizar y que sea fácil de administrar. A ver, el cifrado, bueno, hay una tecnología detrás, unos algoritmos, pero es algo ya muy estándar, bueno, lo ha comentado Antonio. Y hay soluciones en el mercado que te permiten hacerlo desde hace años. Sí, pero las Bitdefender. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, pues lo que hemos visto es soluciones muy complejas que precisamente por esa complejidad, yo creo que siempre algo que yo tendría en la cabeza es el binomio o la antítesis de seguridad y complejidad. La complejidad en sí misma es una fuente de inseguridad. O sea, algo complejo, por definición, va a provocar fallos de seguridad. Si tú tienes un panel de control muy complejo, te permitirá hacer muchas cosas. Habrá una tecnología detrás maravillosa. Pero precisamente esa complejidad va a hacer que te equivoques, con lo cual vas a cometer, el propio software va a estar cometiendo fallos. Con la encriptación nuestra visión es la misma.
Hay soluciones en el mercado que llevan años, que la gente las ha comprado, se ha gastado auténtica fortuna y que no usan precisamente por esa complejidad. Nosotros lo que hemos hecho es incorporar en nuestra herramienta de gestión la encriptación de los dispositivos y darle una gestión muy sencilla, de tal forma que el usuario... Que sea transparente, ¿no? Primero porque va a ser obligatorio y segundo por garantizar esa seguridad, ¿no? Cumplimiento normativo y seguridad. Con lo cual lo que hemos hecho es una solución estándar y muy sencilla, fácilmente gestionable. ¿Esta tiene que estar en todos los PCs? Entiendo que no, Pablo. Tendrá que estar en los ordenadores o en los servidores donde esté esta información confidencial, ¿no? Análisis de riesgo. El análisis de riesgo significa que tienes que conocer dónde están los datos y cuál es el nivel de riesgo al que se está exponiendo cada uno de los dispositivos en los que estén almacenados o se traten o pasen a través de ellos. Con lo cual, debes instalar un firewall o un antivirus o un sistema de, de encriptación o de cifrado encriptación, mejor cifrado de determinado tipo. Depende de lo que te diga un ingeniero informático especializado en ciberseguridad en relación con la función que tiene esa solución para mitigar el riesgo. Así que, en respuesta a tu pregunta, ¿todos los ordenadores? No, solamente en aquellos en los que sea necesario. ¿Y quién dispone esto? El responsable de seguridad. Así que cuenten con responsable de seguridad vuestras empresas o si no, proporcionádselo para que pueda indicar si es en todos los ordenadores, también en los teléfonos móviles que se lleven o solamente pues, en el servidor y en 3 ¿Y ordenadores. cómo se están haciendo estas asesorías a las empresas a la hora de decirle, pues oye, deberían estar cifradas estas bases de datos, estas agendas, estos ordenadores? Bien, si yo soy el responsable de seguridad de una empresa, sé dónde están los datos, porque es mi función. Pero ¿y si no lo soy? ¿Y si soy una persona que me contratan desde fuera y voy a la empresa? Por supuesto voy a la empresa, no lo hago en remoto. Hacer una auditoría, un análisis en remoto es una locura. Entonces voy a la empresa, me tengo que fiar. O sea, yo tengo que preguntar, tengo que reunirme con la persona, con el director de IT, de tecnología, con la directora de recursos humanos. El otro día una directora de recursos humanos me dice así como en secreto, en confidencia, yo es que me hago copias de seguridad de todo lo que hay en la empresa y me lo llevo a casa porque no me fío de tecnología. Así que, ¿cómo se hace? Pues tú vas ahí con un especialista, ingeniero informático especializado en ciberseguridad y haces preguntas y después analizas y ves a ver si machea. Y si no machea lo que te han dicho con lo que ves, entonces analizas más. Y así, al final, acabas descubriendo dónde están los datos o por lo menos dónde crees que están. Es que nunca tienes la seguridad ¿Cuántas absoluta, empresas crees tú que ahora mismo están que no cumplen con GDPR Que no. y que necesitan una visita de este tipo, de un experto en seguridad, de uno de vosotros, que vaya a visitarles y que les diga simplemente esto, el cifrado de datos que tienen que llevar a cabo? A ver, que necesitan... Faltan 107 días para Que necesiten una visita de cualquiera de nosotros 5, incluyéndote, yo diría el 100%. Es que el 100%. ¿Quién cumple de verdad? Nadie, ¿eh? Es que es una norma que es imposible de cumplir porque te dice tienes que instalar las mejores medidas que existan en el mercado según el estado de la técnica para mitigar el riesgo. ¿Y qué es eso? Es que igual se te olvida algo. Entonces, es imposible. Así que todas las empresas... ¿Qué va a pasar el 26 de mayo? El 26, el 25 ya es una locura. El 26 lo es No, más. pero el día 26... Bueno, a ver, lo que sucedió con la ley de cookies, por ejemplo, que es un artículo de la ley 34 de 2002. Se aprobó la ley de cookies, que es la que obliga a poner el banner, el pop-up. Bueno, se aprobó... fue publicada un sábado y se tuvo que empezar a aplicar en toda España el lunes, dando solamente de plazo el domingo para cumplir. ¿Qué sucedió el lunes? Pues que se empezaron a poner las correspondientes denuncias en la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Quién cumplía? Nadie. Entonces, pues empezaron a caer sanciones una ¿Quién detrás puede de otra. denunciar? ¿De Cualquiera. dónde van a partir las denuncias? Pues de Es decir, cualquier... ¿un particular va a poder denunciar a las empresas porque no estén cumpliendo GDPR? Te voy a poner el ejemplo. Despacho de abogados. El Código Deontológico de la Abogacía, artículo 5, que fue aprobado por Real Decreto, dice todas las comunicaciones entre un abogado y un cliente o potencial cliente tienen que ir cifradas. No dice cifradas, en realidad dice seguras, para que no haya extracciones por parte de terceros. Vale, entrad en una página de cualquier despacho de abogados. Utiliza un SSL que sea, o sea, un HTTPS, la S esa de un SSL, un TLS versión 1.2. Sí, perfecto. Si no, si es HTTP plano, por ejemplo, denuncia al canto. ¿Cómo? Agencia Española de Protección de Datos, agpd.es. Te diriges a ellos y dices, ese despacho no está cifrando. Sanción. ¿Sanción de cuánto?
pues de hasta 20 millones al despacho de abogados. Es decir, que el día 26 ya podemos estar viendo que algunas de las empresas que son vuestros clientes ya están metidos en líos importantes por no haber aprovechado estos 107 días que quedan. O sea que, ojo. Te voy a adelantar un día, el 25. El 24 es el último que puedes estar Es el sin cumplir. 24, pues. El 25 ya, zaca. El primer día de denuncias. No denunciéis. O sea, en realidad estamos aquí para proteger, pero sí que hay que concienciar un poco a la gente sobre esto. Vale. Hay otro último aspecto que hay que ver de GDPR, que es el que tiene que ver con la LOEPD. Ajá. Es decir, en alguna ocasión me has comentado que evidentemente la Ley de Protección de Datos, la LOEPD, se tiene que adaptar a GDPR. Y estamos viendo que muchas empresas, pues entre las cosas que hacen son comunicaciones de marketing, que las hacen pues regularmente, pues estos emails y demás, que ellos pues tuvieron su consentimiento para mandar aquellos emails. Es decir, GDPR exige un consentimiento explícito, que es mucho más exigente que el que había antes. Es decir, ahora ya no podemos hacer comunicaciones de emails, no podemos lanzar boletines. A ver, lo que va a suceder es lo siguiente. Como muy bien has dicho, GDPR va a estar en vigor de forma simultánea con la LOPD. Simultánea, las dos al mismo tiempo. Entonces, la que pesa más es GDPR. Y lo que dice GDPR es que la información que hay que dar a la persona a la que quieras enviar newsletters tiene que ser explícita. Es decir, la persona tiene que saber para qué van a utilizar sus datos, su correo electrónico. La aceptación por parte de la persona que quiere que se le envíen correos electrónicos tiene que ser expresa. Expresa quiere decir que él mismo haya puesto su correo electrónico, haya marcado la casilla y haya dado el botón enviar, y después haya recibido un correo electrónico para verificar que ha sido él mismo con su cuenta de correo electrónico el que ha querido inscribirse. Y todo esto se tiene que hacer así porque GDPR exige al empresario poder probar en todos los casos que tiene el consentimiento de la persona a la que envía correos electrónicos. Si no lo tienes en relación, si no tienes esa justificación, si no tienes ese log de aceptaciones, entonces estás en un lío, porque precisamente lo que has hecho es incumplir dos normas, GDPR y LOPD, que las meto en un pack, y luego la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, con sanciones en forma de multa de hasta 300.000 euros por incumplimiento, y los 20 millones es por incumplimiento. Así que cuidado con esto. Lo que se exige es eso, tener o poder certificar que tienes esos documentos o esos certificados de aceptación para los envíos de las comunicaciones. Esto obliga a revisar pues, todos los sistemas que hemos tenido, por ejemplo, en los sitios web para recoger datos. Eso es. Me dice un cliente, de hecho, antes de ayer, el viernes me dice, tengo una base de 17.000 correos electrónicos. Sé que los he obtenido de forma legal, pero no recuerdo cuándo. No sé si es de un congreso, si es a través de una página web, no sé de dónde. Sé que es legal. Y le digo, bueno, mi respuesta fue, si sabes que es legal, pero no puedes certificar cuál fue el camino de entrada, no puedes utilizar ese correo. Es que no hay vuelta de hoja, es así. Ahí lo que se hace por parte de las empresas es poner la ley y el riesgo en una balanza. Y se dice, ¿quiero asumir el riesgo? Bueno, pues a veces sí, y te expones a que te puedan multar. Lo correcto y mi postura como persona concienciada con los derechos de las personas físicas, del ser humano, es que no se haga. Pero ya ahí las empresas deciden si quieren o no asumir ese riesgo. Pero sí, yo creo que se van a seguir haciendo estos emails, seguramente. El problema es este. A ver, hay muchos aspectos más que tratar de GDPR. Yo no sé los que vas a tratar en tu ponencia específica. Hay otro importante que es el del trasvase de los datos. Pero quería preguntar a Diego, vuestras soluciones, los UTMs, pues a veces se ven un poco como máquinas muy complejas. Sin embargo, cuéntanos un poco para los partners que no estén muy especializados, ¿pueden trabajar con vosotros? ¿Pueden instalar y distribuir vuestras soluciones? Para nada son complejos los sistemas de seguridad, en este caso los de Guardla. Son unas soluciones bastante sencillas de configurar y administrar, porque un poco lo que intentamos es que en un único dispositivo que una persona sea capaz de poder gestionar y poder ver en todo momento las acciones, las vulnerabilidades, los ataques que tiene esa empresa donde está conectado ese equipo. Y luego, a raíz de lo que me estás comentando de los partners, nosotros con nuestras soluciones, de una forma muy sencilla,
se puede aprender a gestionar y a configurar nuestros equipos. Con la ayuda, en este caso, de Ariane, tenemos formaciones totalmente gratuitas que os ayudamos a los partners que quieren empezar a trabajar con nosotros. Al final hace el partner. Incluso el de la configuración y demás. Sí, normalmente... digamos, nosotros somos un fabricante 100% Canaan, en el cual empresas como vosotros nos ayudamos para poder vender nuestras soluciones a un cliente final. Y más ahora con la GPDR, un poco lo que hemos estado hablando aquí es cualquier empresa, es que ahora mismo si diríamos qué porcentaje de empresas tienen un equipo de seguridad perimetral que sea actual, novedoso, con las últimas tecnologías en servicios de seguridad. Pues te puedo decir que yo creo que no voy a decir el 99%, pero el 95% de las empresas tienen o tienen un UTM súper obsoleto. Un UTM que lleve 2 años sin actualizarse es un UTM que ahora mismo, como digo yo, es un pisapapeles, no sirve para nada. Un UTM que ahora mismo no descifre el tráfico HTTPS, lo analiza y lo vuelve a cifrar, con lo que sabemos que el 70 o el 80% del tráfico ya es HTTPS, y cualquier UTM que tenga 2 o 3 años no tiene capacidad por procesamiento, en el momento que se diseñó, que se instaló en ese cliente, seguramente no se pensó en el tráfico HTTPS, pues se puede decir que es un firewall, como he dicho antes, que es un pisapapeles. Entonces, nuestras soluciones son muy sencillas de configurar, con la ayuda de Ariane y de nuestras formaciones, un partner como vosotros, que a lo mejor nunca ha configurado un firewall UTM o lleva años sin configurar un firewall UTM, unas formaciones que duran 2 días, os damos la capacidad para que poder transmitir a vuestro cliente que sois expertos, que podéis ofrecerle una solución UTM y que vosotros le vais a poder instalar, configurar, administrar este dispositivo, y que vais a poder ayudarle ante cualquier tipo de ataque de una forma sencilla a poder protegerse y a poder mitigar cualquier tipo de incidencia. Y luego, además, bueno, nosotros tenemos un soporte 24/7 que en un momento dado, ante cualquier incidencia o cualquier duda, siempre podéis contar con Ariane o con WatchGuard para abrir un caso, tanto por correo como por teléfono, y ayudaros en poder transmitir o poder ver qué problema tenéis y buscar la solución para vosotros y para vuestro cliente. Entonces, eso, sentiros cómodos, que os vamos a ayudar en este camino al principio, que es un camino complejo. Seguramente si no venís del mundo de la seguridad, pues al principio vamos a estar muy cerca de vosotros para ayudaros a poder vender y a poder sentiros a gusto con nuestra tecnología y poder transmitírselo a vuestros clientes. Está claro que hay una oportunidad en el mundo de la ciberseguridad, porque cada vez es más negocio, porque cada vez es más importante, porque cada vez tiene más impacto en nuestras vidas. Una cosa, si no lo hacéis vosotros, seguramente lo va a hacer un competidor, lo va a hacer otra empresa, porque vuestros clientes es que tienen que tener sistemas de seguridad. Ya, si no es porque, como hasta estos años hemos estado intentando que las empresas se conciencien que tienen que tener medidas de seguridad, aunque sea solo por la GPDR. Es que la GPDR ya, al que todavía no es consciente, no se ha concienciado que necesita unas medidas de seguridad, la GPDR te obliga ya a tener esa medida de seguridad. Sí. O por una cosa o por otra, pues digamos que esta empresa tiene que tener medidas de seguridad, sí o sí. Y que seáis vosotros, que no sea vuestra otra empresa, otro proveedor el que le dé estas soluciones. Pablo, yo sé que ahora vas a hablar, seguramente vas a explicar un poco también cuáles son las posibilidades que tienen los partners, las empresas, para contactar con perfiles como el tuyo, que son tan difíciles de encontrar, ¿no? Expertos en tecnología y en legislación, y cómo trabajar con los partners o con las empresas para estas formaciones o para estas asesorías. Y Antonio, no sé si te has quedado con algo, que estamos terminando ya. Es muy importante el papel, cada vez más, y cada vez es más visible, ¿no?, el papel de los expertos en ciberseguridad. Yo creo que por fin se está desdemonizando, ¿no?, el término hacker, y se está viendo cómo sois tan importantes, tanto como que incluso el gobierno hace unos meses decía que querían crear un ciberejército, ¿no?, de hackers, porque se está viendo que otros países utilizan esta fuerza, ¿no?, para defenderse, o pueden utilizarla para hacer el mal. No sé, dinos cómo pueden conseguir talento como el vuestro para ayudarles los partners. Pues ahí tenemos un problema, porque el talento en esto es muy escaso. De hecho, es que en verdad se necesitan como 820, en Europa creo que es, 820.000 perfiles como nosotros. O sea, es un problemón a efecto de la comunidad europea, ¿eh? Lo que sí, pero esto no es mágico, no es que nazca gente con poderes tipo mutantes, ¿sabes? En verdad esto es una formación, es una formación que se puede adquirir. La ciberseguridad tiene muchos branches, ¿sabes? Desde la parte legal, configuración de perimetrales, antivirus, desarrollo de malware también, es otra profesión, efectivamente, para esos gobiernos. Pero es decir,
es un nicho de mercado que está explosionando y el nivel mundial de dinero que vamos a ver es una verdadera fortuna. Vosotros que tenéis empresas tecnológicas, tenéis la oportunidad de tener esa nueva patita de ciberseguridad, especializándose en determinadas cosas, de las cosas que van a necesitar estas empresas, ¿sabes? Y en verdad es difícil conseguir nuestros perfiles. Yo muchas veces digo si me hago especialista en UTMs de WatchGuard, hacerlo yo como partner. Si me hago especialista en soluciones de Bitdefender o tal, lo puedo hacer yo porque en verdad los entrenamientos existen, los cursos online existen y llegará un momento que quizás necesites otro especialista que el propio fabricante te puede recomendar ante problemas más grandes o alcances más grandes que tú no puedas llegar. Yo sí os animo, es decir, y lo habéis comentado muy bien, sí o sí lo van a tener que poner, porque si no algunos van a tener problemas muy grandes. Estáis en la oportunidad tecnológica de hacerlo. No es un gran esfuerzo. Con estas soluciones que estamos hablando, una buena asesoría jurídica, un buen perimetral y una solución anti-malware DLP, de verdad, o sea, el riesgo, que no desaparece nunca, mitiga así. Y por la otra parte, pues especializaros, ¿sabes? Y si es un problema, perfiles muy especializados en ciberseguridad, no es que falten 20.000 ni 30.000, es que estamos hablando casi de 1 millón de personas. Juan Jesús, no sé si quieres decirle algo como mensaje final a los partners que están hoy aquí. Bueno, en la misma línea que comentar, la oportunidad de negocio está ahí. O sea, el negocio del cibercrimen va a seguir creciendo. Ahí hay una industria. La gente no ataca los sistemas por hobby, como en los años 80, para hacer una broma. Atacan con un fin económico siempre. Con lo cual hay una industria ya del cibercrimen y, por tanto, también hay una oportunidad de negocio para proteger a los clientes y para proteger a las empresas. Y yo creo que es la oportunidad que tenéis que aprovechar todos como partners, porque las empresas no van a poder contratar a ese personal escaso, se van a tener que servir de empresas como vosotros. O sea, que algunos de vosotros ya estáis ofreciendo soluciones de seguridad y hay un crecimiento en seguridad que va a seguir, un sector, un nicho dentro de TI que va a crecer a más ratio que la TI en general. Y los que todavía no estáis metidos, yo creo que es el momento de entrar ahí para hacer negocio cada futuro. Muy bien. Pues gracias, Diego. Gracias, Pablo. Ahora te quedas tú, Pablo, en unos minutos en el escenario para darnos todavía más información sobre GDPR, muy importante. Gracias, Juan Jesús. Gracias, Antonio. Y gracias a vosotros por estar ahí. Si os quedáis por aquí, primero que tenéis la ponencia de Pablo, vamos a tener una demo de hacking en directo de estas que os digo que se ven en auditorios de 2.000 personas, no de 60 o 70 como estamos aquí. Y en definitiva, muchas oportunidades luego de hacer networking con los especialistas para que os llevéis eso, lo que esperamos, ¿no? Que tengáis estas oportunidades de hacer negocio y sobre todo de defender a vuestros clientes. Así que muchísimas gracias, nos vemos en unos minutos.